Muchas gracias, mis hermanos. Y yo no sé si escuela dominical, amor, no sé los niños si van a pasar ahorita o todavía no. De la hora. Ah, ok, después de la hora. Perfecto. Ok. Muy bien. Bueno, mis hermanos, que el Señor me los continúe bendiciendo, que de verdad que es una gran bendición para mí poder. Me estoy aprovechando, la verdad, me estoy aprovechando para poder dar algunos temas que se me van quedando ahí en el tapete, pero tratando de ver la Navidad con otra óptica, ¿verdad? Siempre hablamos de Jesús y de María y del pesebre y de la estrella. Entonces estamos tratando como de ver una óptica diferente, ¿verdad? Entonces, a ver si alguien se acuerda el domingo pasado sobre qué tema hablamos en la Navidad. A ver, ¿cuál fue el personaje del que hablamos la semana pasada? Hoy hace 8 días. Que no es muy conocido en la Navidad, pero que es también parte del proceso de la Navidad, o el proceso del nacimiento de Cristo Jesús. ¿Alguien se acuerda? Tiene también el nombre de este profeta, también lo tiene un libro de la Biblia. ¿No? Por ahí lo dijeron. Zacarías, estuvimos hablando sobre Zacarías. Y hoy quiero reivindicar a José, ¿está bien? Quiero reivindicar a José porque yo quiero que tratemos de ponernos en los zapatos de José. Un buen muchacho, con una muy buena novia, probablemente si en esos tiempos hubiera existido el Facebook y hubiera existido el WhatsApp, estaría con sus fotos con María de portada. Y hoy vamos a hablar un poquito. En la mayoría de las narraciones del nacimiento de Jesús se ha olvidado una de las posiciones más incómodas del tiempo del nacimiento de Jesús, como fue la posición de José. Para José no fue nada sencillo. José era un joven maduro, apasionado por su oficio de carpintero y muy enamorado de su novia, hasta el punto de querer compartir el resto de su vida con ella. O sea, no era cualquier novia, no era como, y aquí voy a pecar, voy a quedar de pecador. Iván, que Dios me lo bendiga, qué gusto verlo, de veras. Apenas entre lo voy a saludar, que Dios me lo bendiga, por aquello de que cuando salgo no lo vea aquí, que Dios me los bendiga, gracias por estar con nosotros. No era cualquier novia, ¿verdad? En los campamentos, en mis tiempos, porque nosotros éramos muy tremendos, en los campamentos teníamos novias de campamento. Y novia de campamento era que simplemente llegábamos al campamento, veíamos alguna chiquilla que nos gustara y nos hacíamos novios durante esa semana, pero un día antes de terminar el campamento había que romper. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya cada quien se iba para donde viviera, a su iglesia y qué sé yo. No era una novia de campamento, era una mujer que había conquistado su corazón al punto que él le había ofrecido matrimonio. Muchos en su lugar todavía estarían reclamando su derecho y cuidando sus sentimientos. Muchos hoy en día, que le pasara lo que le pasó a José, todavía estarían reclamando, todavía estarían ofendiendo, todavía estarían maltratando, porque simple y sencillamente no les gustó lo que pasó. Otros se volcarían con improperios hacia su prometida y por supuesto que también a su Dios. Pasarían renegando por lo que pasó. Quizás no pocos estarían sumisos en la más profunda depresión y conmiseración posible. Ay, es que yo la amaba, es que esto, y mire la traición, y vea lo que me pasó. ¿Qué tal si vamos un poquito y vemos un poquito lo que pasó
con José. Y vamos a analizarlo a partir de la palabra de Dios en Mateo capítulo 1 y vamos a empezar allí en el versículo 18. Y quiero hablarles de varios principios y ahí durante el mensaje vamos a estar hablando sobre esto. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 1 versículo 18. El nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. María era su prometida. Cuando dice que estaba desposada, estaba hablando que había un compromiso muy serio. El compromiso, cuando usa la palabra aquí desposada, era un compromiso sumamente serio, tan serio como el matrimonio mismo, tan puntual como el matrimonio mismo. Hoy en día tenemos a veces parejas que por A o por B se devuelve el anillo de compromiso y ya como que no pasó nada, ¿verdad? Otros lo piden, ¿verdad? Lo solicitan, pero en este caso, mis hermanos, cuando dice la palabra de Dios que ella estaba desposada, es que ella estaba sumamente comprometida. Esto suponía un compromiso tan fuerte y serio como el matrimonio. Era una muestra de amor y compromiso entre ellos y ante la sociedad. Sabía la gente que María estaba comprometida con José y que José estaba comprometido con María. Y entonces dice el nacimiento de Jesús, estando desposada María, su madre, con José, antes que ¿qué? Que se juntasen. En otras palabras, ellos no eran novios con derecho, ellos no eran parejas especiales, ellos simple y sencillamente no tenían ningún tipo de relación sexual, no se permitían las pasiones engañosas. Eran muy serios en su compromiso. Cuando dice la palabra de Dios que antes que se juntasen, era porque tenían un compromiso muy serio, pero tenían un compromiso basado en el respeto y en la consideración. Pero estando en esta condición, dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y quiero hablar un poquito sobre esta palabra concebir. Había concebido. Este concebir es la palabra gester en hebreo, en griego, perdón, que quiere decir estómago, matriz o vientre. Viene también de la palabra gestar. No hay ninguna alusión más que algo que estaba pasando en su matriz, que no era otra cosa más que lo que pasaba era que estaba embarazada. No había otra opción. Cuando la palabra de Dios dice que había concebido. Si unimos este punto al anterior, nos damos cuenta que la situación era muy triste para José y como era entendible que para él esto era una complicación. Su novia, la que amaba, la que le había ofrecido un compromiso serio, estaban completamente comprometidos el uno al otro, y ahora resulta que hay algo en el vientre de María que está creciendo. Y que bueno, el escritor nos dice, y era del Espíritu Santo, eso lo supo él años después, pero en ese momento no era sencillo poder entenderlo. La realidad es que humanamente solo queda una explicación. María se había entregado a otro. Punto. Ante la sociedad, eso era lo que había pasado. José está en esos zapatos. Y José, estando en esos zapatos, dice la palabra de Dios en el versículo 19. Pues yo creo que vamos a cenar como a las 2 de la mañana, mi amor, así que José, su marido, lo ven otra vez el compromiso, como era justo, no quería infamarla,
quiso dejarla secretamente. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, no quería maltratarla. La posición de José estaba más que clara para el escritor. Seguía siendo su marido. Le dice claramente, José, su marido, con todo lo que estaba pasando en el versículo anterior, se seguía considerando a José como el marido de María. Y destacar la cualidad de justicia en José en estos momentos es importante, ya que solo así podría actuar como actuó. Solo siendo justo, José iba a actuar como dice la palabra de Dios que actuó. Otro, nos hubiéramos tenido que quedar en la introducción diciendo blasfemias, humillando a su prometida, diciéndole de todo a la familia e incluso ir en contra de Dios. Pero como José, dice la palabra del Señor que él era justo, dice la palabra del Señor que no quiso difamarla. Confortado con la realidad, era necesario hacer algo. Y entonces, viendo la realidad, aquí vemos la primera aplicación que debemos reflexionar, y es la siguiente: cuando somos expuestos a la realidad del nacimiento de Cristo Jesús, debemos tomar decisiones. Muchas personas hablan y hablan y hablan de Jesús, pero muy pocos se ponen a tomar decisiones cuando son confrontados con Jesús. Y José, en este momento, Jesús era algo que estaba creciendo en el vientre de María, y José tiene que empezar a tomar decisiones. Porque alguien lo decía hace muchos años: cuando Jesús pasa, algo pasa. Cuando Jesús, somos confrontados a Jesús, cuando somos nuestras vidas reflejadas en Jesús, tiene que haber alguna decisión. José fue uno de los primeros que tuvo que hacer algo al entender que Jesús venía a este mundo. Fue de los primeros que tuvo que tomar decisiones, y entonces está aquí ahora tomando una decisión. Hoy no es diferente. Todos debemos tomar acciones cuando nos vemos frente a la realidad de Cristo Jesús. No hay diferencia para nosotros. Para poder salir bien librados de este asunto, y aunque él quedara mal, optó, dice la palabra del Señor, por dejarla secretamente. ¿Qué quería decir esto si José actuaba de esta manera? Esto implicaba que él era el culpable, pero que simple y sencillamente abandonó y dejó embarazada a la novia que amaba. Y esta era una implicación social que le iba a marcar a él para toda la vida. Ahí va el carebarro aquel, allá va aquel, pobre María, pobre muchacha, pobre aquí, pobre allá. Esto era lo que implicaba, pero él prefería eso antes de maltratarla a ella. Si José la denunciaba, ¿sabe qué pasaba? La mataban a pedrada. Entonces él dijo: yo no voy a hacer eso. Hay una cancioncita aquí del mundo, ¿verdad?, que dice por ahí: cúbrete tú la espalda con mi dolor, ¿verdad? Una cosa así, ¿verdad? O sea, José dijo: no, yo no voy a infamarla. Yo no estoy entendiendo qué es lo que está pasando, y ahorita lo vamos a ver por qué José no lo estaba entendiendo. José solo sabía que la mujer que amaba, ahora había algo en su vientre que estaba creciendo, pero entonces él dice: yo simplemente voy a dejarla. Voy a que toda la culpa caiga sobre mí. El único responsable de todo esto va a ser mi culpa. Si José la denunciaba, la hubieran apedreado. Esta actitud nos habla de un corazón lleno de amor por su prometida. Con todo y todo, él dice en el versículo 19, quiso dejarla secretamente. Pero sigue diciendo el versículo 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo:
José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. No temas recibir a tu mujer. Notemos que hasta aquí José estaba tomando las cosas en sus propias manos. José dijo, yo la amo. Si hay algo que está creciendo en su vientre, yo no sé exactamente, me cuenta una historia, pero yo no estoy seguro, mejor yo la dejo, mejor que la culpa caiga sobre mí. Él está actuando en sus propias fuerzas, él está actuando en su propio razonamiento hasta ese momento, pensando y meditando en cada una de estas cosas. Dice la palabra del Señor, y pensando él en esto, imagínense lo que él estaba dándole y dándole y dándole vuelta, probablemente limpiando sus ojos y las lágrimas, probablemente sollozando, probablemente desconsolado, y se durmió pensando en esto. ¿Cuántos hemos tenido un dolor en el corazón que nos lleva a dele y dele y dele y simplemente nos desconectamos del mismo dolor? Se durmió pensando en esto, viendo qué pasaba. Dice la palabra del Señor que él se durmió, y ahora vemos a Dios actuando en el corazón. Y en el corazón de José, lo primero que le dice es, no temas, no temas. Mis hermanos, nosotros los seres humanos somos tan sensibles que muchas cosas nos dan temor. Y a veces nos tratamos como de vestir de una coraza de que no, yo no le tengo tanto miedo a eso, no, yo ahí voy adelante y vamos con temor. Y vamos con miedo. Y le dice el Señor a José, no temas. La decisión para José no era fácil. Sería que lo que María me dijo es verdad, que ella no ha estado con nadie, que es un asunto de Dios. Si ni siquiera está aquí conmigo, sino que se fue donde su familia, allá con Zacarías y Elizabeth. O sea, María le dijo, José, pasa esto, es algo del Espíritu Santo, pero yo aquí me voy, ya me voy para donde Elizabeth, voy para allá donde mi prima, y allá voy a pasar un tiempo, y no le dio mal la cara a José. Y José se pone a meditar en todo esto, y en todo esto se queda dormido, y en la visión lo primero que Dios le dice es, no temas, no temas. Le dice, no temas, ¿qué? Recibir a María, y va como se le dice, tu mujer. Sigue implícito el compromiso que tenía. No temas recibir a María. Dios le dice que siga adelante, que Él está en control de todo, que Él no se le ha pasado nada, que todavía Él sigue teniendo el control, por difícil que sea para José, por incómodo que sea, por trivial que sea. Todo lo que está pasando es una situación bastante complicada para José, y Jesús le dice, Dios le dice a José, no temas seguir adelante, recibe a María. En otras palabras, no cambies los planes, yo estoy en control de esto. Aquí tenemos el segundo principio. Las grandes victorias solo vienen después de grandes luchas. Para José no era sencillo. Para José no era fácil toda la situación que se estaba viviendo, y sin embargo Dios le dice, sigue adelante. Este era un buen momento para confiar en la soberanía de Dios. Si bien José amaba a María, también amaba a Dios y prefirió hacerle caso a Dios. No hizo lo que él humanamente pensó que tenía que hacer, sino que hizo lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Qué lindo. Qué lindo poder tener nosotros ese corazón de decir, bueno, yo quiero hacer A, pero Dios quiere que yo haga B, yo voy a hacer B.
No sé a dónde va a terminar esto, no sé cómo va a funcionar, pero yo le voy a hacer caso a Dios. Y dice la palabra del Señor en el versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús quiere decir Salvador. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y aquí está Dios hablándole y le dice: no temas recibir a María, dice, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz. Y va a pasar algo con esto, dará a luz, te guste o no, va a pasar, porque Dios va a hacer lo que Él quiere hacer, amén. Dios no va a cortar sus planes porque usted quiera o no quiera obedecerle. Dios no va a cortar sus planes porque usted quiera o no creerle. Dios va a seguir. Y entonces le dice: porque y dará a luz futuro. Sí, esto no va a parar, José. Usted puede pedirme, puede decirme, puede cuestionar todo, pero yo tengo un plan y ese plan se va a cumplir. Y por eso le dice: y dará a luz. Él lo va a hacer. Dios siempre hará lo que tiene que hacer. Jesús será su nombre porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta era la razón del nacimiento. Jesús, el Salvador. No olvidemos que Dios le está diciendo a José: ¿por qué nacerá este niño? Y la razón del por qué José debía de seguir adelante, porque dice: va a nacer y este niño será el Salvador. Y después toma dos versículos en el 22 y el 23 para explicar un poco sobre esto. Dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Este era el cumplimiento de la profecía que probablemente José conocía. Probablemente José ya había leído sobre Isaías. José probablemente había escuchado alguna enseñanza sobre Isaías, y el Señor le dice: esto es el cumplimiento de esto. Entonces sigue adelante. No era un asunto menor, sino un privilegio ser parte de lo que Dios estaba planeando para la humanidad. Entonces aquí la situación cambia totalmente. ¿Por qué? Porque ahora no solamente entiende lo que está pasando con María, sino que entiende lo que va a pasar con este niño, y entonces Dios le está dando la oportunidad de ser parte de esto. Y aquí encontramos el tercer principio. Fue, es y será siempre un privilegio ser parte de los planes de Dios para este mundo. Amén. Y es lo que estamos haciendo nosotros. Es un privilegio ser un hijo de Dios. Es un privilegio ser un testigo de Dios. Es un privilegio hablar de la palabra de Dios. Para nosotros debemos de entenderlo no como un compromiso, no como una obligación, ni modo, yo soy cristiano, me toca. No, sino que lo tenemos que ver como ser parte del plan de Dios. Nosotros, hermanos, nosotros somos los encargados de hablarle a esta generación. Qué lindo. Y si nosotros no le hablamos a esta generación, entonces ¿a cuál generación le vamos a hablar? Y si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Ahora nosotros tenemos que convertirnos en esos pilares y en esa parte del plan de Dios para la humanidad. Como hijos de Dios debe ser un privilegio, un verdadero privilegio servirle. Para José, aunque no fue fácil, decidió hacerlo cuando entendió que todo esto era parte del plan de Dios. Y llegamos hacia el versículo 24, dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Y aquí vemos el cuarto principio. Solo vamos a hacer la voluntad de Dios si entendemos que es Dios quien nos está dirigiendo. Amén.
Solo vamos a hacer la voluntad de Dios si entendemos realmente que es Dios quien está dirigiendo nuestra vida. De lo contrario, no vamos a hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros entendemos la voluntad de Dios, cuando nosotros sabemos que es Dios quien nos está dirigiendo, hermanos, quédese lo que se quede, pase lo que pase, piense lo que piense, siempre vamos a hacer la voluntad de Dios. Pero tenemos que estar seguros que estamos entendiendo la voluntad de Dios. José se despertó e inmediatamente se puso a obedecer. Qué lindo. Dice la palabra del Señor: y despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Se reconcilió con María. No sabemos si él tenía algo que perdonarle internamente, no lo sabemos. Si el susto fue muy grande, no sabemos cómo lo tomó realmente José, qué tanto pensó, la Biblia no nos narra. Pero para poder recibir a María tenía que reconciliarse con María. Para poder recibir a María tenía que volver a limpiar esos canales de comunicación. Me imagino a José diciéndole probablemente: perdoná porque pensé mal de vos. O quizás perdoná porque no lograba entender hasta que el ángel habló conmigo. No pude dimensionar lo que está pasando contigo hasta que Dios habló personalmente conmigo. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que José recibió a María. Quiero que veamos antes de la intervención de Dios la actitud de José. Solo le dio para dejar secretamente a María. Hasta ahí le dio el amor, el cariño, todo. Hasta ahí, dejarla secretamente. Pero después de la intervención de Dios, le dio para hacer toda la voluntad de Dios. Quinto principio: solo creyendo a Dios es que podemos avanzar en sus propósitos. José le creyó. Entonces, como le creyó al ángel, como creyó esas palabras, fue y recibió a María, pero no antes. Mis hermanos, solo conociendo, solo creyéndole a Dios es que vamos a poder avanzar en el propósito de nuestras vidas. Muchas veces, mis hermanos, nosotros hablamos de Dios y hablamos de Dios, pero no le estamos creyendo a Él. Hasta que le creamos, vamos a poder avanzar. Muchos hoy día hablan de Dios, pero no están dispuestos a seguirle. Así como Él lo manda, con convicción, con seguridad, ya que Él va adelante. Y quiero terminar ya casi con esto. Lucas 9:62 dice: y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si Dios nos ha llamado, si Dios nos ha hecho sus hijos, si Dios nos ha dado un ministerio, todos tenemos por lo menos un ministerio. Y la Biblia nos habla claramente del ministerio de la reconciliación. Reconciliad al mundo con Dios. Yo, entendiendo esto, dice el Señor, que ninguno poniendo la mano en el arado y se pone a mirar hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y también Juan capítulo 15 versículo 14 dijo el Señor Jesucristo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Mis hermanos, esta es una gran oportunidad para que nosotros podamos avanzar en el servicio al Señor. Y por último termina este capítulo en el versículo 25. Dice: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Cuando dice que no la conoció, se refiere a que no tuvieron relaciones sexuales, sino hasta después del nacimiento de Cristo Jesús. Y yo quiero decirles nada más que en los tiempos culturales de esta época, una mujer era bendecida en la misma medida que tenía hijos. Es por esto que vemos tantos casos de mujeres estériles rogando a Dios por tener hijos.
porque esa era la demostración que eran mujeres bendecidas. No era ningún problema, ni mucho menos que José conociera a María como su esposa después del nacimiento de Cristo Jesús, y después de esto poder tener ellos también su descendencia. Lo dice claramente, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y aquí es algo también importante: el término primogénito quiere decir primero de muchos o primero de varios. No dice hijo unigénito. Cuando se usa el término unigénito es el único hijo, pero aquí usa el término primogénito. Muchos pueden desobedecer la voz de Dios. Por ejemplo, los reyes de Israel, lo acabamos de terminar de estudiar, ¿verdad? ¿Cómo desobedecieron la voz de Dios? Jonás desobedeció la voz de Dios. El pueblo de Judá, lo vamos a empezar a ver los martes del próximo año, vamos a ver cómo desobedecieron la voz de Dios, entre muchos otros ejemplos. Otros se llegan a olvidar de la voz de Dios. Se llegan a olvidar de lo que Dios le dice. Y saben, eso fue lo que le pasó a Pedro. Allá en Lucas capítulo 22, versículos 60 al 62, dice: y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces vuelto a el Señor, miró a Pedro. Y Pedro, ¿qué? Se acordó de las palabras del Señor. ¿Qué necesito yo hacer para recordar algo? Tengo que haberlo sabido y olvidado. Dice, Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y ojo con el versículo 62. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente, porque se olvidó de la palabra del Señor. Nosotros podemos en esta Navidad decidir ser obedientes a la palabra de Dios. Terminar este año e iniciar el otro obedeciendo la palabra del Señor. Pero somos de los que la oímos y la olvidamos, o somos de los que simple y sencillamente no la oímos, o somos de los que vamos a escuchar y vamos a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Cada uno de nosotros tiene la respuesta. Voy a pedirles por favor que nos pongamos en pie. Señor y Padre Celestial, te damos gracias este día tan especial. Como sabemos y lo hemos dicho reiteradamente, sabemos que tú no naciste el 24 a medianoche, pero de que tú viniste a este mundo, eso es una realidad. Y nosotros celebramos tu nacimiento, celebramos el hecho de que tú hayas venido para darnos perdón, para darnos el privilegio de ser tus hijos, de amarte y el privilegio de recibir tu perdón. Eso es lo que celebramos nosotros, Señor. Y gracias por todo lo que tú haces por cada uno de nosotros. Pero aquí vemos un grupo de personas, Señor, que estamos escuchando lo que pasó con José, que no fue nada sencillo, que no fue nada fácil para él lo que tuvo que hacer, pero lo vemos obedeciendo a tu voz después de que tú le hablaste. Dice tu palabra que él, despertándose inmediatamente, empezó a hacer lo que tú le habías pedido. Ayúdanos a tener esa actitud en medio de nuestros corazones, que al escuchar tu palabra nos levantemos y te obedezcamos. Así como estamos con nuestros ojos cerrados, yo no sé si tú ya le has entregado tu vida a Cristo Jesús. Yo no sé si tú ya le has dicho: Señor, yo quiero que tú seas verdaderamente mi Señor, que seas mi Salvador. Quiero presentarme delante de ti y pedirte perdón por mis pecados. ¿Hay alguien aquí que no lo ha hecho y quiere hacerlo? Yo quiero orar contigo, quiero explicarte qué es lo que el Espíritu Santo está poniendo en tu corazón. Pero hay alguien aquí que le quiere decir esto al Señor, quiere entregar su vida a Cristo Jesús. Pero también, hermanos y hermanas,
el Señor Jesús nos está diciendo, ya es tiempo que me obedezcas. Ya es tiempo de que estés olvidando mi palabra y cada año te haces el propósito y cada año fallas porque lo estás haciendo en tus propias fuerzas. ¿Será que hay alguien aquí que le quiere decir, Señor, yo quiero terminar este año honrándote y quiero iniciar el otro honrándote, Señor? Amén, Dios te bendiga. Amén, amén, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Amén, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Amén, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Amén, Dios te bendiga. Gloria a Dios damos por su palabra, por su enseñanza. Gracias, Padre. Gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra. Gracias porque nos permites conocerla, entenderla y poder compartirla. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis hermanos. Pueden tomar asiento.